Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buen día, soy la maestra Adriana Guadalupe Villalobos Sánchez, laboro en la Escuela Superior de Tizayuca, en la licenciatura en Gestión Tecnológica. El día de hoy vamos a trabajar un tema de gestión de recursos humanos con la temática análisis de puestos de trabajo. Nuestro objetivo será conocer la importancia del análisis de puestos en la organización y planificación de una empresa, tanto como los métodos por los cuales se obtiene la información y la determinación del impacto de los resultados en un futuro. Es decir, vamos a conocer tanto qué es el análisis de puestos, cómo se realiza y qué impacto tiene dentro de una organización. El análisis de puestos, vamos a entenderlo como un proceso que nos sirve para determinar las actividades que realiza o que puede realizar un trabajador. Dicho proceso nos acerca a tener claro cuáles son precisamente esos deberes, actividades, tareas, así como conocimientos que debe de tener el trabajador dentro de una organización, y esto nos va a ayudar o va a repercutir en mejorar las funciones en distintas áreas de una organización. El mismo análisis de puestos nos va a ayudar a identificar entonces una tarea. Esto se refiere al trabajo básico que va a desempeñar un trabajador. A una obligación, esto se refiere al conjunto de tareas que debe de realizar el trabajador. Y por último, pues la responsabilidad. Esta se refiere al conjunto de obligaciones que debe realizar el trabajador a partir de la finalidad que es, pues, desempeñar su trabajo. Entonces, vamos a ver cómo están relacionadas a partir de que existe una tarea, que es lo básico. Esto nos lleva a que el trabajador tenga obligaciones y a partir de esas obligaciones tenga la responsabilidad de cumplir cada una de las tareas. ¿Quién realiza el análisis del puesto de trabajo? Este análisis lo va a realizar en primer término el Departamento de Recursos Humanos, ya que es el personal calificado que cuenta con todos los elementos necesarios para esta realización, además de que esta información les sirve para otras actividades que veremos más adelante. También lo puede realizar la persona que desempeña actualmente el puesto, es decir, la persona que desempeña ese puesto que estemos analizando puede realizar un escrito o ejecutar algún informe que permita conocer pues cuáles son las actividades que desempeña. Ahorita más adelante también veremos algunos de los métodos. Y también lo puede realizar el director de la empresa. Esto a partir de que pues conoce perfectamente cuáles son los puestos, qué actividades desempeña cada trabajador y pues a falta del Departamento de Recursos Humanos o de querer involucrar a los trabajadores, lo puede realizar el director de la empresa. El objetivo del análisis de puesto va a ser el mejorar el desempeño y productividad de la organización, así como ayudar y adaptar las capacidades humanas a los requisitos del puesto. Esto quiere decir que entre más específicas y determinadas estén las tareas para un trabajador, va a ayudar a que este trabajador se adapte a la realización de su trabajo, realice las actividades que debe de realizar sin distraerse, sin perderse en otras actividades y sepamos específicamente pues con qué conocimientos, habilidades o capacidades requerimos contratar a alguien, ya que también el análisis de puestos nos ayuda a seleccionar al personal.
Por eso es un punto de partida muy importante al ayudar a tener una buena selección de personal, y esto a su vez va a repercutir en que tengamos trabajadores que respondan de una manera favorable a la realización de sus tareas, evitando la rotación, evitando también que estemos supervisando continuamente su trabajo. El análisis de puesto es resultado bueno, nos va a dar como resultado una descripción escrita, es decir, se realiza un informe que abarca todas las actividades que se realizan en esa acción, en ese puesto. Nos va a definir o nos va a ayudar a definir los conocimientos, como les mencionaba hace un momento, las habilidades y capacidades que necesita un empleado para realizar su trabajo. Como les mencionaba, esto se realiza a partir de un informe de todas las actividades, todas las tareas que realiza o que debe de realizar esa persona en ese puesto, así como pues quién sería su jefe inmediato, qué máquinas o equipos debe de saber manejar, cuál es su área en la que se va a encontrar y con qué otras áreas tiene relación a partir de, pues con qué otras personas interactúa para la realización de su trabajo. Tenemos distintos métodos para el análisis de puestos y dentro de ellos vamos a ver que podemos generar nuestro informe a partir de un solo método o podemos hacer una combinación de métodos. Esto nos da garantía de pues, tener un análisis más certero y pues que estén más validado, que tengan una mayor validez. El primer método es el método de observación. Este se refiere a que la persona que esté realizando el análisis de puesto va a observar a un grupo de personas realizando la actividad. Por ejemplo, si estamos realizando el análisis de puestos de una recepcionista, pues vamos a ir y observar a una recepcionista realizando su trabajo y vamos a ir tomando nota de dichas acciones que hace en todo momento. Lo podemos observar todo un día o toda una semana a partir de las distintas actividades que pueda realizar y esto nos permita tener un informe más completo. Después tenemos la entrevista personal. Esto se refiere a elegir a un grupo de personas que realicen una misma actividad, poniendo el mismo ejemplo de la recepcionista, podemos visitar o ver a distintas recepcionistas y hacerles una entrevista de manera personal, preguntando, bueno, cuáles son sus actividades, qué es lo que hace, cómo lo hace, si todos los días realiza las mismas acciones o en cada momento es diferente. La entrevista, al ser personal, pues se realiza de manera individual. Después tenemos la entrevista en grupo. Esta se refiere a entrevistar a un grupo de personas que realicen el mismo trabajo, es decir, que ocupen el mismo puesto, ya sea dentro de una misma organización o en distintas organizaciones. Y aquí, como la anterior, entrevistamos a las personas, pero ahora las entrevistamos juntas. Al mismo tiempo, hacemos las preguntas y nos van contestando y vamos recabando la información. Después tenemos el cuestionario estructurado. Este se refiere a que ya tenemos una serie de preguntas establecidas y pues generamos el cuestionario, ¿no? Se lo podemos proporcionar a las personas y que vayan respondiendo las distintas preguntas que están ahí. El cuestionario pues va enfocado también a las actividades, a las tareas que tiene el mismo puesto y bueno, ya recabamos la información a partir de los distintos cuestionarios contestados y generamos el informe a partir de ello. Después tenemos la conferencia técnica. Este se refiere o este método nos habla de acercarnos o entrevistar a personas que pues pueden ser supervisores
o gerentes, es decir, son personas encargadas de trabajadores que realizan el puesto que estamos analizando. Regresándonos al ejemplo de la recepcionista, pues podríamos hablar con el gerente administrativo o quien sea el jefe de la recepcionista, podemos preguntar qué es lo que hace su recepcionista. Entonces, a partir de ahí, pues vamos obteniendo la información. Al mismo tiempo, pues bueno, dentro de conferencia técnica se entrevista también o se platica con personas que pues tienen a su cargo ese puesto. De ahí, de esa información se genera el informe y pues bueno, de ahí se obtiene dicha información. El último método es el método de diario y este se enfoca a pedirle a los trabajadores de los cuales se esté realizando el análisis, que escriban en un cuaderno, en unas hojas, den el seguimiento de lo que realizan, de todas las actividades que van realizando en el día, y bueno, que lo escriban. Y así puede ser de una semana, de 15 días, de un mes incluso, y esto nos daría, bueno, mayor información acerca de lo que realizan a lo largo de todo este periodo. Como les dije en un principio, estos métodos, lo más favorable es que se combinen uno, dos o tres métodos y podamos tener este análisis de puestos lo más completo posible con una lista de tareas amplia y que nos permita describir toda la información. La utilidad que nos tiene este análisis de puesto la vamos a dividir en dos, una jurídica y otra para el Departamento de Recursos Humanos. Ya expliqué que el Departamento de Recursos Humanos, bueno, tiene amplia utilidad, le da mucha utilidad a esta información. Tenemos el área jurídica y la utilidad va a ser para cumplir con normas gubernamentales y defender sus actuaciones ante acciones legales. ¿Por qué? Porque ya estamos definiendo cuáles son las tareas que va a tener un trabajador al contratarlo en alguna empresa, en alguna organización, ya tiene las tareas claras, ya tiene este conocimiento de qué es lo que va a hacer, para qué fue contratado y también hacia la empresa para que tenga claro, bueno, para qué contraté a esta persona, ¿no? Yo te contraté para que realizaras esta serie de tareas, esta serie de actividades que son tu obligación, tu responsabilidad, por ello te estoy pagando y ver si el trabajador está cumpliendo o no. Y esto da pie a que, pues, por ejemplo, se le pueda dar la planta al trabajador si cumple con las acciones o, pues bueno, se le pueda despedir con base en esta cuestión jurídica de pues no cumplir con las actividades para las cuales fue contratado. Entonces, a manera de eso se ampara y bueno, también queda establecido en el contrato de trabajo. Y dentro del Departamento de Recursos Humanos, pues tiene mucha utilidad, tanto para la contratación como para la selección, evaluación del rendimiento, para ver, bueno, qué tanto está cumpliendo el trabajador, qué tanto sí hace las cosas para las cuales fue contratado, cuánto se le va a pagar a partir de este análisis de puesto y a partir de determinar cuáles son las tareas que tiene ese trabajador, pues podemos decir cuánto se le va a pagar. Y esto, bueno, de igual manera tiene una intervención jurídica. Esto es muy importante porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una recepcionista que hable un idioma a tener, por ejemplo, una recepcionista que hable 3 o 4 idiomas. Entonces, a partir precisamente de ese análisis de puestos específico de una organización, pues es como vamos a ver esa remuneración. A partir de ahí se genera el tabulador.
Y por último, bueno, una formación y carrera profesional a partir de, pues, qué crecimiento puede tener ese puesto o hacia dónde podemos dirigir a las personas que se desempeñan en algún puesto en el cual estamos analizando. Ver, bueno, hacia dónde podría dirigirse, qué crecimiento podría tener, hacia qué área o hacia qué departamento. Entonces, esta información ayuda al área de recursos humanos. Siguiendo con esta misma línea del área de recursos humanos, vamos a ver que la información que se tiene usando uno o varios métodos, como ya les había mencionado, permite elaborar una descripción del puesto y una especificación del puesto. Esto nos va a ayudar a tener la información en dos vertientes. La primera, referida a la descripción del puesto, nos va a llevar a que aquí en este informe, en este documento, vamos a describir específicamente qué es el puesto, cuál es el nombre del puesto, a qué se refiere, cuáles son las funciones específicas, es decir, las tareas que realiza el trabajador en ese puesto, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus condiciones laborales y especificaciones, es decir, cuáles son sus habilidades, cuáles conocimientos debe tener, qué grado de estudios, es decir, toda la información general acerca del puesto, pero queda totalmente descrito, es decir, debe de ser una descripción clara y muy específica en cada una de las áreas. Enseguida tenemos la especificación del puesto. Esto es como una guía que nos va a servir para establecer las calificaciones mínimas aceptables que debe de tener un trabajador o un futuro trabajador que se va a contratar. Como les decía, esto da apoyo al área de recursos humanos, ya que va guiando el proceso de selección y de contratación de los nuevos trabajadores, o en su caso, de que un trabajador pueda subir de puesto. También utilizamos el análisis de puesto para ver, bueno, cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas habilidades, en qué se ha desarrollado, cuál ha sido su experiencia y si puede tener la facultad o la capacidad para ocupar otro puesto y así tener una contratación satisfactoria y evitar lo más posible la rotación de puestos o pues que constantemente estén renunciando los trabajadores o no se acoplen al trabajo para el cual fueron contratados. Por ello es importante que cada trabajador que esté participando en un proceso de selección sepa y conozca y tengamos claro quién podría ser el mejor candidato para ocupar este puesto. Y bueno, que quien no cumpla con con las puntuaciones mínimas, pues tendremos que hacerlo a un lado, tendremos que desecharlo y no continuar con el proceso de selección. Es decir, únicamente nos vamos a quedar dentro de los distintos filtros del proceso de selección con las personas que vayan obteniendo las calificaciones mínimas aceptables o las más sobresalientes dentro del proceso de selección. Por ello, el análisis de puestos es la guía dentro del proceso de selección de personal. Aquí tenemos un ejemplo del análisis de puestos cuando se va a contratar a alguien, no sé, sea un puesto nuevo, sea un puesto que ya estuvo ocupado, siempre vamos a buscar ese análisis del puesto y vamos a determinar toda esta información que se encuentra vaciada en el mismo. Y entonces,
vamos a ir viendo, bueno, cuál es la información que identifica el puesto. Este mismo análisis de puesto nos va a servir de base para generar una convocatoria. De aquí tomamos esa información de decir, bueno, a qué tipo de gente es a la que voy a traer a la empresa para que participe dentro de esta convocatoria de selección para ocupar este determinado puesto. Y el mismo análisis es nuestra guía dentro de todo el proceso de selección para encontrar a la persona adecuada. Recordemos una cosa muy importante, que la persona es la que se debe de adaptar al puesto de trabajo, no el puesto de trabajo a la persona. El puesto de trabajo ya lo tenemos establecido a partir de este informe de análisis de puestos. Y lo que vamos a hacer entonces es encontrar a la persona adecuada, a la persona que cumpla todos estos requisitos que ya tenemos establecidos dentro de ese puesto. Y bueno, aquí, como les mencionaba, tenemos un ejemplo. Hay tantos formatos o tantos modos de generar el análisis de puesto como lo quiera la organización, como lo determine una empresa, según sus necesidades y según sus facilidades para realizarlo. Este es un ejemplo nada más, pero hay muchos formatos. Y aquí en este, bueno, tenemos identificación del puesto, que nos lleva a qué puesto es, ¿no? Ahí viene el título del puesto, la división, a qué pertenece, a qué departamento pertenece el puesto, quién realizó el análisis de puesto y la fecha en la que se analizó el puesto. Esto es muy importante también porque podemos tener un análisis de puesto de hace 10 años. A lo mejor estamos en una empresa que ya tiene 10 años y se contrató a una persona en recepción desde hace 10 años, pero ahora ya se va. Entonces, esa persona ya se va y tiene 10 años ese análisis de puesto que se realizó. Entonces, tendría que actualizarse acorde a las necesidades de la empresa, acorde a las necesidades de este momento. eh, y de los avances que tuvo incluso hasta la persona que ocupaba dicho puesto. Entonces se genera un nuevo análisis, se actualiza la fecha y se coloca. Categoría de sueldo, ya les decía, de aquí surge ese pago que se va a dar a la persona y se genera una categoría en tanto a el pago mínimo y al pago máximo que puede tener la persona en ese puesto. Después tenemos el código, que es un número que se da a pues como clave dentro de una misma organización, la fecha verificada, la fecha en la que se volvió a revisar. Tenemos la lista breve de los principales deberes del puesto, el resumen que ya les había mencionado anteriormente, que vamos obteniendo por los distintos métodos, las funciones y responsabilidades esenciales, como describir todas, absolutamente todas las tareas que va a realizar el trabajador que ocupe ese puesto y las especificaciones y requisitos, como ya les decía, cuáles son sus habilidades, capacidades, estudios, edad, sexo, todo va descrito ahí. Bueno, a partir de aquí vamos a ver entonces que el análisis de puestos cumple con una función primordial en el desarrollo de una empresa, ya que apoya a distintas áreas que la componen a partir de determinar cuáles son las tareas que se realizan en un puesto y pues asegurarse, como les decía hace rato, de encontrar a esa persona que encaje en esas especificaciones del puesto. Esas mismas tareas, bueno, se definen a partir de este análisis de puesto y por ello es necesario que el análisis lo realice una persona que esté calificada, que esté preparada en dicha área de recursos humanos, ya que va a garantizar un buen análisis de puesto y por lo tanto pues va a dar ese sustento jurídico laboral y un buen proceso de selección de personal, ayudando, como les dije, en todas las áreas que componen una organización, sea grande, sea pequeña o sea del giro
que sea, no importa. Siempre es darle la importancia al área de recursos humanos en tanto al análisis de puestos. De mi parte sería todo. Muchas gracias.